formatos tienen sus características particulares. Quizás lo más importante acá es entender las ventajas de cada uno y sobre todo en qué casos de uso conviene más utilizarlos. Las insignias digitales fundamentalmente deberían ser utilizadas para reconocer experiencias y habilidades que ocurren más por la experiencia profesional, microcredencialización, cursos cortos, participación en eventos, foros. En el caso de los certificados, deberían utilizarse más para reconocer la culminación de programas formales, más largos, capacitaciones. Por ejemplo, si se hace un proceso de validación, de certificación, sería ideal utilizar el certificado digital. Entonces, aquí hay dos diferencias de uso importantes, ¿no? Que ya les puede ayudar a ustedes a pensar cuándo usar cuál y en qué momento. Recuérdense que las insignias surgen para romper lo formal, lo tradicional, evidenciar habilidades que son consecuencia de experiencias, no necesariamente de formaciones tradicionales ni de eventos tradicionales. Entonces, por eso es recomendable utilizar las insignias. Y certificados, dejarlos más para experiencias formales, tradicionales y sobre todo que impliquen culminación de aprendizajes de logros. ¿Ok? Ahora, en términos de estructura, los dos formatos son bastante parecidos. Fíjense, una insignia tiene su imagen, nombre, descripción, puedes o no colocarles habilidades, se requiere al menos un requisito, puedes o no colocarle estándares, un enlace con más información, puedes colocar etiquetas para ir clasificándolas y puedes indicar cómo ganar esta credencial, ¿ok? Y asignarle una constancia. En el caso de un certificado digital, la estructura es muy parecida. Básicamente, aquí sí se exige la constancia, es obligatoria. Tienes como campo posible para agregar un código de certificado, ¿ok? Y más que una imagen, se habla más de un sello que se colocaría a nivel de la constancia. ¿De acuerdo? El resto de los campos son idénticos. Ahora, ¿dónde es interesante ver la diferencia? Es en términos de las evidencias que nosotros podemos agregar a una insignia o a un certificado. Fíjense, Team Member es una insignia. Entonces, si vamos al envío individual, fíjense que tenemos los campos tradicionales: nombre, apellido, correo, identificación, fecha de reconocimiento, fecha de expiración, y podemos colocar una evidencia que puede estar distribuida en 3 campos. ¿Ok? Y adicionalmente podemos etiquetar porque queremos clasificar los grupos y los acreditados que reciben la credencial. ¿Ok? Pero cuando pensamos en un certificado, tenemos muchísimos más campos para colocar. Fíjense aquí, si vamos a emitir en el envío individual, una de las cosas que podemos hacer primero es diferenciar si lo va a recibir una persona o una organización, porque entonces los datos que se piden son diferentes, ¿ok? En el caso del certificado. Fíjense que los primeros campos son iguales, ¿ok? Pero adicionalmente tú puedes agregar un anexo, que puede ser un enlace a un documento que complementa el certificado, puedes colocar número de licencia, cantidad de horas o de créditos, ¿ok? Y puedes agregar múltiples evidencias. Tienes hasta 5 evidencias que puedes agregar. Entonces, fíjense que es un documento mucho más rico en información
mucho más complejo y podemos aprovechar, porque sé que algunos nos han comentado en sesiones de Customer Success, que se sienten limitados con respecto a la cantidad de campos que tienen disponibles para que luego aparezcan las constancias. Y fíjense que todos estos campos luego pueden ser llevados a las constancias. Entonces, conviene pensar también el tipo de documento que necesitamos entregar, qué información debe mostrar y si me basta la estructura de la insignia o si conviene empezar a utilizar más certificados digitales, porque van a permitir que yo coloque todos los campos que yo necesito tener. Entonces, importante entender las diferencias, las oportunidades que cada uno como formato refleja para que ustedes en su estrategia puedan decidir si se mantienen con insignias, no pasan todos certificados o por el contrario combinan para reconocer diferentes tipos de experiencias de acuerdo a lo que realmente es necesario reflejar en cada una de ellas.